Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Estamos llegando, hermanos, casi a la finalización de esta serie y hemos estado verdaderamente muy gozosos, hermanos, con Dios por la oportunidad que nos da, hermanos, de poder seguir aprendiendo de su palabra. En verdad, hermanos, es un privilegio que como hijos de Dios, hermanos, podamos comprender y entender la palabra de nuestro Padre Celestial de esta magnitud, hermano. Porque ciertamente, hermanos, a nosotros se nos ha conferido la palabra de Dios, se nos ha revelado todo el consejo de Dios. Y verdaderamente, hermanos, somos privilegiados. Vámonos al capítulo 5, hermanos, de donde hoy en este momento vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Déjenme ver, porque no quiere jalar el aparatito. Ahí está. Como a manera de introducción, hermanos, el capítulo 5 comienza con una breve aplicación de la alegoría de Agar y Sara. Ya lo estudiamos en el capítulo anterior, hermanos, pero el apóstol Pablo en el versículo 1 del capítulo número 5 continúa hablando de esta alegoría. Después, hermanos, de esta aplicación, continúa con una sección, hermanos, del capítulo 5, versículo 2 al capítulo 6, verso 10, en donde de antemano el apóstol Pablo va a describir el andar del cristiano, hermano, el caminar del cristiano. Y va a delinear, hermanos, el significado de la palabra, o sobre todo de la libertad que hay en Cristo, hermanos, y del andar en el Espíritu Santo. Las obras de la carne, hermanos, se contrastan con el fruto del Espíritu Santo en este capítulo número 5. ¿Cómo debe de andar el cristiano, hermanos, caminando? ¿En las obras de la carne o en las obras del Espíritu? Bueno, pues vámonos al bosquejo, hermanos, del capítulo número 5. Recuerde, el título general que podríamos ponerle, hermanos, a todo el capítulo es el andar del cristiano o andar en Cristo, hermanos. Del verso 2 al verso 15 encontraremos la libertad en Cristo. En el verso 2 y verso 6 encontraremos la ley, hermanos, contra la ley versus Cristo. Y también encontraremos del verso 7 al verso 9 el error de los Gálatas, hermano. Otra vez lo señalará el apóstol Pablo. ¿Por qué, hermano? Porque es necesario señalar la mentira. Es necesario, hermano, señalar el error. Y del verso 10 al 12 encontraremos la respuesta, hermanos, del apóstol Pablo a algunas de las interrogantes que se tenían. Del verso 16 al 26 encontraremos el andar por el Espíritu, hermano. Y ahí encontraremos el contraste, hermanos, entre lo espiritual y lo carnal. Del verso 16 al 18 encontraremos el Espíritu contra la carne. Y del verso 19 al 21, hermanos, encontraremos las obras de la carne. Y del verso 22 al 23, el fruto, no los frutos, hermano, es el fruto del Espíritu Santo. Y del verso 24 al 25 encontraremos la victoria del Espíritu sobre la carne. Y para finalizar el capítulo número 5 encontraremos en el verso 26 la amonestación del apóstol Pablo hacia los hermanos de la iglesia en Galacia. Esto es lo que vamos a encontrar, hermanos, a manera de general de todo, hermanos, de todo el capítulo número 5. Si usted lo aprende o lo tiene en mente, ya sabrá el contenido general del capítulo número 5 de la epístola a los Gálatas. Bueno, pues vamos entonces a adentrarnos, hermanos, al conocimiento de Dios. Hondemos en ello del versículo 2. El versículo 1, hermanos, no lo hemos añadido aquí porque realmente ya estudiamos, ya añadimos, hermanos, y sobre todo vimos esa alegoría que el apóstol Pablo nos enseñó, hermanos, respecto a Agar y Sara. Ahora del verso 2 al verso 6 encontraremos la ley de Moisés, hermanos, versus Cristo. O sea, la ley de Moisés contra la ley de Cristo. Vamos a ver con lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Abramos nuestras Biblias, por favor, hermanos. Como lo mencioné en las clases anteriores, yo estoy dando lectura, hermanos, a esta versión, que en lo personal la recomiendo mucho, hermanos, porque nos abre más el panorama de las palabras. Esta versión es la palabra de Dios para todos. Gálatas capítulo 5, versículo 2 al 6, dice:
Dice la Escritura, hermanos, de la siguiente manera: yo mismo, Pablo, les pido que escuchen lo que les digo. Si se someten a la ley de la circuncisión, entonces Cristo no podrá ayudarlos. Una vez más, les testifico a todos, los que se circuncidan están obligados a cumplir todo lo que dice la ley. Si ustedes quieren estar bien con Dios por la ley, entonces se habrán apartado de Cristo, se habrán alejado del generoso amor de Dios. Por el Espíritu recibimos las esperanzas, note, hermano, por el Espíritu recibimos la esperanza de que Dios nos va a aprobar por la fe. Por la fe. En Jesucristo no importa si uno tiene la circuncisión o no. Lo que importa es la fe que trabaja por medio del amor. Entonces, hermanos, tenemos por aquí la ley, la Torá, versus la ley de la libertad, hermano. Versus la ley de la libertad, la ley de Cristo contra la ley de Moisés. No porque vamos a hacer una pelea, hermanos, no, sino porque simplemente el apóstol Pablo sigue hablándoles, hermanos, acerca de este momento en el que ya no somos nosotros los cristianos sujetos a la ley. Y sigue dando a entender a los hermanos de Galacia que ciertamente, hermanos, la circuncisión, o sea, la ley, la obligación a la ley, si alguien la quiere tener, entonces está obligado a cumplir toda la ley. Toda, hermanos, no parte de la ley. Pero más que eso, hermanos, el apóstol Pablo nos habla de una cuestión de inmoralidad espiritual, hermanos, al hacer una mezcla de todas estas cosas. Una cuestión de inmoralidad espiritual, de adulterio espiritual, hermano. En lo cual es cuando se hace eso, pues bueno, viene, hermanos, la desobediencia a nuestro Dios. Preguntémonos entonces, ¿de qué aprovecha la circuncisión en la era cristiana, hermanos? Dijéramos hoy, bueno, pues vamos a circuncidar a todos los varones. ¿De qué aprovecharía? De nada, hermanos, porque ahora la señal del pacto es el Espíritu Santo. Aquel que es hijo de Dios, hoy como antes, aquel que era hijo de Dios, la señal del pacto era la circuncisión. Hoy, para identificar a un legítimo, un verdadero hijo de Dios, es aquella persona que nace del agua y del Espíritu. Eso fue lo que le dijo Cristo, hermanos, a aquel hombre. Dijo: es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Oye, pero ¿cómo está eso? Le decía, ¿verdad? Pero yo, siendo viejo, ¿voy a entrar otra vez al vientre de mi madre? No. Tú, siendo maestro de la ley, ¿no entiendes esto? La señal del pacto el día de hoy es el bautismo. Todo aquel que no está bautizado no tiene la comunión con Dios, ni Dios con él, ni tampoco, hermanos, está Dios con él, ni él con Cristo, hermanos. Entonces, ¿de qué aprovecharía el día de hoy circuncidar a alguien? Nada. Ciertamente, hermanos, esto sería considerado como adulterio espiritual, lo cual es condenado por Dios. No podemos mezclar la ley de Moisés con la ley de Cristo, hermanos, porque o guardas una o guardas otra. Pero recuerda, si guardas la ley de Moisés, pues ya no es vigente. Ya no está vigente. Ahora Pablo hace una aclaración, hermanos, ya que si deseabas ser circuncidado por cumplir la ley, tenías que cumplir, nota, toda la ley. Lamentablemente hoy, hermanos, hay gente que sigue guardando la ley. Los adventistas, sabatistas y más grupos, hermanos, que siguen guardando la ley, pero guardan alguna parte de la ley. Cuando la Escritura decía, ¿verdad?, la maldición para toda aquella persona que no guardaba la ley en su totalidad. Entonces, ¿qué es lo que otorgaba la ley, hermanos? ¿Qué es lo que otorgaba la ley, según todo lo que ya hemos estudiado? Si se da cuenta, toda la epístola de Gálatas nos está hablando de esas comparativas entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. ¿Qué es lo que otorgaba, hermanos? La ley otorgaba esclavitud. Porque recuerda, hermano, si estuviste en las clases anteriores del día de ayer, nos dimos cuenta, hermanos, que ciertamente la ley de Moisés era una imposición.
Porque desde el vientre de la madre, el padre tenía la obligación de comenzar a recitarle la Torá para que él aprendiese los 10 mandamientos, para que aprendiese los 5 libros primeros, hermanos, del Antiguo Testamento. Cuando el niño crecía, hermanos, a la edad de 6, 7 años, el niño conocía de memoria, hermanos, conocía de memoria el Pentateuco. No era una elección, era una imposición, hermanos, por parte de los padres. Hoy ciertamente, hermanos, es una elección. Lo decía yo, que aún hasta en los hijos de los predicadores, hermanos, es una elección de ellos. Así también es una elección tuya, hermanos, y mía, de venir a servir al Señor, hermanos, a través de la obediencia, primeramente al bautismo y después a todo lo demás. Es una decisión sin imposición. Tú sabes si obedeces, tú sabes si desobedeces, pero en aquel entonces no era así, hermanos. Porque un hijo rebelde, una persona que no quería sujetarse a la ley, hermanos, tú como familia, como padre de familia, tenías la obligación, hermanos, de tomarlo, sacarlo del campamento y llevarlo ante el sacerdote y decirle: este es mi hijo contumaz y rebelde. Y se sacaba del campamento, hermanos, para ser apedreado. O sea que antes no había elección. Por eso la ley esclavizaba a la gente. ¿Qué es entonces lo que produce, hermanos? ¿Qué es lo que produce Cristo? La ley nos producía esclavitud. Pero ¿qué es lo que produce Cristo, hermanos? Ciertamente Cristo produce libertad. Libertad. Eso es lo que quería darle a entender, hermanos, el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia, que ellos vieran, hermanos, que la ley nada es, que la ley cumplió su propósito, que ya se terminó, que ya no tiene funcionalidad, que ahora estamos viviendo bajo la era de la libertad. Y ciertamente, hermanos, ¿acaso te gusta o nos gusta más la esclavitud que la libertad? Queremos seguir siendo esclavos del pecado para decirle al Señor: hoy no, Señor, mañana probablemente. Queremos seguir siendo esclavos del pecado, hermano. Ahí está la libertad. Mira, aquí están los que no obedecen al llamado de Dios. Y aquí están libertos todos aquellos quienes han obedecido al llamado del Señor. Después de que se te dio libertad, hermano, ¿a poco te gustaría otra vez la esclavitud? Nosotros no lo entendemos bien eso, hermanos, porque nunca fuimos esclavos, literalmente. Pero sí fuimos esclavos del pecado, hermanos. Y la sangre de Cristo es la que hace, hermanos, que nosotros seamos libertos. Ahora, la segunda parte, hermanos, de lo que el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Galacia, les habla acerca del error, de ese error que estaban teniendo ellos. ¿Cuál fue ese error? Bueno, vamos a leerlo, hermanos, del verso 7 al verso 9. Del verso 7 al verso 9 vemos el error que tenían los hermanos de Galacia. Ustedes corrían muy bien. Acuérdense que esto es una carrera, hermano. Esta es una batalla. Siempre el apóstol Pablo utiliza términos militares, hermanos, y términos atléticos. Corramos pues la batalla, ¿verdad? Corramos la carrera que tenemos por delante. Vamos a llegar a la meta. Y dice el apóstol Pablo: oigan, ustedes corrían muy bien. Estaban yendo bien, bajo la ley de la libertad. Entonces, ¿cuál fue el error? ¿Cuál fue el error que cometieron los hermanos de Galacia? ¿Cuál fue el error de los hermanos de Galacia, hermanos? Dice aquí: ¿quién los convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero? Eso no viene de Dios, quien los eligió. Y luego dice aquí la escritura: ojo, solo un poco de levadura leuda toda la masa. Solo un poco de levadura leuda toda la masa, hermanos. La levadura, aunque parece, hermanos, insignificante, ¿verdad? Ciertamente es un elemento, hermanos, que se usa en la panadería
Y este elemento, hermanos, ciertamente se usa para que se impregne toda la harina. Es por eso que el apóstol Pablo, hermanos, les dice: oigan, tengan cuidado, porque ustedes estaban corriendo bien. ¿Qué les sucedió? Se dejaron llevar por el contagio. Fueron contagiados, hermanos. Fueron seducidos, llamados a judaizar. Fueron seducidos a que dejaran de correr la carrera del cristianismo y regresaran a los antiguos rudimentos, hermanos, del judaísmo. ¿Quién nos ha seducido a nosotros hoy, hermanos, para volver atrás? ¿Nos ha seducido, hermanos, el dinero? ¿Nos ha seducido el trabajo? ¿La familia, hermanos? ¿O qué nos ha hecho detenernos en esta carrera? ¿Qué acaso, hermanos, el atleta no se prepara bastante y toma agua y no come alimentos que le hacen daño y se levanta temprano, va y corre, hermanos, va y hace ejercicio, se prepara para la carrera? Y él quiere llegar en primer lugar, hermano. Entonces, al igual que a los galianos, hermanos, entonces a nosotros, ¿quién nos ha contagiado? ¿Quién nos ha seducido, hermanos, para dejar las cosas de Dios? A ellos los habían seducido los cristianos que habían judaizado. Y por eso Pablo les advierte, hermanos, el error que habían cometido. Tengan cuidado, porque poca levadura, poquita, leuda toda la masa, contamina toda la masa. Con uno solo que comience con ideas raras, en este caso las ideas eran regresar al judaísmo, se contamina toda la masa, hermanos. Se contamina toda la iglesia. Toda. Y esto, hermanos, verdaderamente es de preocupación, porque tanto trabajo que el apóstol Pablo hizo ahí en esa ciudad, hermanos, de haber predicado a pesar de su dificultad, hermanos, de enfermedad y todas las cosas que le acontecían. Y aún así predicó el evangelio, hermanos, y aún así estos hermanos estaban regresando, estaban tomando, hermanos, o tomando un descanso, porque por ahí dicen que existen vacaciones cristianas, hermano. Sí, agarran vacaciones, pero uno que otro ya ni regresa, hermano. Se va de vacaciones y no vuelve. Ciertamente, hermanos, el apóstol Pablo, después de habernos dicho eso, de haberle dicho a la iglesia en Galacia que poca levadura leuda toda la masa, por eso, hermano, usted prepárese bien para que el día que la levadura entre aquí, hermanos, usted pueda ¿qué? Contrarrestar esa levadura, pueda pararla, hermanos, para que no contamine a los demás. Después de haber dicho esto, el apóstol Pablo, hermanos, da una respuesta a varias preguntas y a varios cuestionamientos. Las preguntas, hermanos, y cuestionamientos los vemos ahí, en el versículo 10, del versículo 10 al 12. Y dice la palabra de nuestro Dios: tengo confianza en el Señor, de que no van a pensar de otra manera. Hay alguien que los está confundiendo con estas cosas. Esa levadura confunde, hermano. Pero Dios, nota, hermano, hay cristianos que no creen en el castigo de Dios, pero Dios lo castigará. No importa quién sea predicador, sea anciano, sea diácono, Dios lo castigará. En el versículo 11 dice: hermanos, si yo enseñara que los hombres deben de ser circuncidados, ¿por qué sufro persecución? Si yo todavía enseñara que los hombres deben circuncidarse, entonces lo que enseño acerca de la cruz no me causaría ningún problema. Me gustaría que eso que les están confundiendo llegaran de una vez hasta el extremo de castrarse. Eso es lo que dice la escritura, ¿no? El apóstol Pablo les da la respuesta a las preguntas que tenían. ¿A cuáles preguntas? Unas preguntas, hermanos, de antemano que estaba afectando al cuerpo de Cristo en ese lugar. El problema, hermanos, era que estaban murmurando. Ciertamente a Pablo lo habían acusado de falso cristiano, hermano, de falso apóstol, de seguir siendo uno de los de la circuncisión. Pues no, que estás de acuerdo en la circuncisión, y luego señalas a Pablo de que es de la circuncisión.
Lo señalaban de seguir siendo judío cuando los que estaban judaizando eran ellos, hermanos. A lo cual de antemano Él les contesta esa acusación y les dice: hermanos, por favor, miren, yo estoy predicando de Cristo. Yo no estoy predicando de la circuncisión. Tengamos mucho cuidado, hermanos, ¿con qué? Con la murmuración. Tengamos cuidado con los murmuradores, porque ciertamente la murmuración, hermanos, es el carcoma de los huesos, es un cáncer. Y la murmuración no inicia aquí, hermano. La murmuración inicia en los hogares de nosotros. Cuando llega un hermano y te toca la puerta y dice: oye, hermano, pues vengo a hablar de fulanito, fíjate, ay, hasta le haces, ¿verdad?, como el de la proyección, hasta abre los ojos, la boca y los oídos. Cuando de antemano la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que la murmuración es pecado. Es pecado, hermano. No había entre los hermanos algún sabio. No había algún sabio que parara, hermanos, a estos hermanos y les dijera: ¿por qué acusan a Pablo? A ver, vamos a llamar a Pablo. Vamos a ver por qué se está judaizando, ¿verdad? Supuestamente. Así de la mano, hermanos, junto con la murmuración llega la confusión, la duda, el pensar más allá, hermanos, el hacer preguntas sin respuesta. Como cuando se comienzan a hacer preguntas, hermanos, como: ¿y dónde quedó el ombligo de Adán? ¿Verdad? Pues oye, pues Adán no tuvo ombligo. ¿Por qué? Porque no nació como nosotros, hermano. Él ya era un hombre hecho y derecho, así lo formó Dios. Entonces, ciertamente, recuerda, hermano, cuando viene la murmuración, de ahí llega también de la mano, junto con la murmuración, la duda, la confusión. Y comienzas a llenarte de preguntas y de ideas, pero nunca acudimos con las personas que debemos acudir para de antemano sosegar, hermanos, o solivianar, hermanos, el problema. El problema que sucedió aquí fue, hermanos, que vinieron otros a llenarlos de ideas, a llenarlos de suciedad, hermanos, y ellos creyeron en esos judíos, en esos cristianos de procedencia judía. Nunca los pararon en seco y les dijeron: hermanos, pues vamos a hablar con Pablo. Vamos a juntarnos para platicar. Dejaron que sus oídos, hermanos, se llenaran de suciedad, de murmuración. Y como eso sucedió, entonces llegó la confusión. ¿A poco sí? ¿Será posible? Y entró la duda, hermanos. La duda respecto al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo les está diciendo: hermanos, si yo fuera judío, no estuviera hablando en contra de la circuncisión. Yo estuviera circuncidándolos. Y él mismo lo dice, hermano. Si así es, entonces, que esos hombres que se están circuncidando, ojalá, esta versión usa la palabra, se castrasen, hermano. Ya el apóstol Pablo, molesto por la situación, hermanos, en lo que lo habían metido, en los problemas en lo que estas personalidades lo habían metido. Después de todas estas cosas, hermanos, que el apóstol presenta como defensa, esta es la apología de Pablo, esta es la defensa de Pablo, hermanos, y les dice a ellos, ahora les dice, hermanos, y les vuelve a repetir. Esto es una repetición, hermanos, pero ¿por qué Pablo lo repite cada rato y lo vuelve a repetir? Porque él quería hacerlos conscientes, quería que llamarles la atención de una manera ruda, fuerte, hermanos, para que comprendieran la situación. Y los lleva, hermanos, ¿a qué? A que ellos sean llamados a la libertad, porque estaban volviendo a ser esclavos de la ley. Note lo que dice el versículo 13 en adelante. Hermanos, Dios los ha llamado para ser libres, pero no permitan que la libertad sea una excusa para complacer sus deseos perversos. Mejor ayúdense los unos a los otros, siempre con amor, pues toda la ley se puede resumir en una sola frase: amarás a tus semejantes como a ti mismo. Pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a otros, van a terminar por destruirse todos. Este problema, hermanos, había causado división en la iglesia.
Una división, hermanos, en la que unos creían y otros no. Unos judaizaban y otros no. Era fuerte el problema, hermanos. Es por eso que Pablo les llama a esa libertad. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Libertad o libertinaje? ¿Somos llamados a la libertad o al libertinaje? Primera a los Corintios capítulo 10 versículo 23 al 24 dice, hermanos, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Todo es permisible, hermanos. Todo es permisible. Pero ¿sabes qué, hermano? No todo conviene. Todo es permisible, pero ciertamente no todo edifica. No todo edifica. Era permitido, hermano, ciertamente, ¿verdad? Que se tenía el derecho, y hoy se tiene más que nunca el derecho a disentir, el derecho a no compartir las mismas ideas. Se tenía ese derecho y tenemos ese derecho, hermanos. Aún dentro de la iglesia tenemos el derecho de disentir. Aún, hermanos, la Constitución de nuestro país nos garantiza ese derecho de poder disentir, hermanos. De poder no conjugar o de no poder estar de acuerdo conforme a las ideas de otro. Es permitido esto. Pero ¿sabes qué, hermano? No conviene usarlo. No conviene usar ese derecho, porque vamos a dañar a otros. Y sobre todo, porque aunque es permisible, hermanos, no edifica, no construye, sino destruye. Es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos. Hermanos, por favor, déjense de pelear. Únanse en el amor. Porque acuérdense, ustedes quieren guardar la ley. Ok, ahí les va. La ley y los profetas se resume, ¿verdad? En todo, en una sola cosa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley. Entonces, hermanos, la murmuración contra Pablo estaba causando problemas graves. Aún entre los hermanos de la misma congregación estaban causando divisiones. Y es por ello, hermanos, que Pablo les recuerda lo que en sí es toda la ley. Les recuerda lo que está escrito en Levíticos capítulo 19, versículo 18, hermano. No te vengarás. ¿Y qué decimos? Me la hiciste, me la pagas, ¿verdad? No. Me tumbaste, no, yo te voy a tumbar 2 veces. Me la hiciste, me la pagas. Y luego decimos, es que el Señor dijo, ojo por ojo y diente por diente. Así que ahí te va, ¿verdad? Mira lo que dice Levíticos. ¿Quieren guardar la ley? Vean lo que dice la ley. No te vengues, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Sabe, hermano, que a mí en mis oídos se han turbado, hermanos? Porque he oído hasta de predicadores decir, hermano, con ese hermano ni a las canicas. Y tú te quedas y dices, wow, entonces, ¿dónde queda la predicación? Porque la Escritura nos dice, no te vengues, ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo, hermano. El Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros, si tu hermano tiene algo en contra tuya, nota, hermano, no que tú tengas algo en contra de él. Si él tiene algo en contra de nosotros, dice, deja tu ofrenda. No está hablando de la ofrenda dominical. Deja tu adoración, deja tu servicio a Dios. Ve y ponte en paz con él. Pero decimos, no, hermano, no. Yo no tengo que ir con él, porque él fue el que me ofendió. Pero otra vez, la Escritura nos dice, Cristo nos enseñó, si él tiene algo contigo, deja la adoración a un lado primero, ve y ponte en paz y después regresas para seguir adorando a Dios. Si él te perdonó o no te perdonó, ya es problema de él. Por eso la Escritura nos dice, hermanos, pues lo que les dice Pablo en la cita que él está citando, Levíticos 19, 18, no te vengues, ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Jehová, hermanos. ¿Por qué le guardaban rencor a Pablo?
¿Por qué le guardaban rencor los unos a los otros dentro, hermanos, de la iglesia en Galacia? Ya se habían dividido, hermanos. Iglesias que se dividen el día de hoy jamás se vuelven a hablar, hermanos. Están allá y otros por allá. Aquí a unas cuantas millas y ahí está otra congregación, pero no nos habla con nosotros porque ellos están enojados. Salieron de aquí, ¿verdad? Y se fueron por allá y están enojados. Tengamos cuidado, hermanos, porque la ley y los profetas se resumen en este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dijo el Señor Jesucristo en la ley de oro, hermanos, en el sermón del monte: haz a otros como quisieses que te hicieran a ti. Cuando los humillamos y los ofendemos, hermanos, cuando los corremos y los aplastamos y infinidad de cosas, es porque también nosotros queremos que nos traten así el día de mañana. Siempre recuerde esas palabras del Señor. Recuérdelas, hermano. Haz a otros como quisiese que te hicieran a ti. ¿Quieres bendición? Bendice. ¿Quieres maldición? Maldice, hermanos. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Qué son las divisiones entonces? Dijo un predicador muy reconocido en la ciudad de Monterrey: hermanos, las divisiones son el crecimiento de la iglesia. Y nos pusimos a contar las congregaciones y el número de miembros que somos, y somos los mismos de hace algunos años, pero ya crecimos porque ya somos más congregaciones. Las divisiones no son, hermanos, el crecimiento. ¿Sabe usted que hay muchos predicadores, hermanos, de renombre que andan por ahí en muchos lados, Estados Unidos, México, Centroamérica y más allá, hermanos, predicando el evangelio? Y tú los ves y dices: oh, predican bien bonito, pero están acusados de división, hermano. Eso es terrorífico, hermano. ¿Y sabes qué? Me atrevo a decir, eso es terrorismo, hermanos, espiritual. Ay, se oye bien bonito. Es terrorismo espiritual, hermanos, porque el que divide el cuerpo de Cristo está mutilando el cuerpo de Cristo. Y ese problema estaba ahí en la iglesia de Galacia. Se estaban dividiendo, hermanos, porque unos creían en el apóstol Pablo de que sí era genuino y otros no. Lo mismo que pasaba con los hermanos de la ciudad de Corinto, cuando dice el apóstol Pablo: he sido informado por los de Cloé que hay entre vosotros divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. ¿Y quién decía que era de Cristo? En Monterrey es muy dado eso, hermanos, de que ¿de dónde nos visita, hermano? No, pues de la colonia. Ah, del hermano fulanito. No, yo soy de Cristo. Yo no pertenezco a ningún hombre. ¿Verdad? De identificar a la congregación con un hombre. Identificamos a la congregación con Cristo, hermanos. Me dijo una vez una hermana: hermano, yo quisiera ser como usted. Le digo: hermana, tenga cuidado con sus palabras. Mejor que diga: quiero ser como Cristo, hermano. Porque yo, el día de mañana que caiga de la gracia de Dios, usted se va a ir conmigo. Mejor diga: quiero ser como Cristo, no como el hombre. Entonces, ciertamente las divisiones, hermanos, son condenadas por la Escritura. Lo dice tanto la carta de Tito como también, hermanos, aquí en la palabra de Dios para todos, en Gálatas 5:15. Pero si ustedes siguen atacándose, note, hermano, ¿qué son las divisiones? Son ataques. Qué terrible, hermanos, en verdad es que hoy vemos, o antes veíamos a los lobos comerse a las ovejas, y ahora vemos a las ovejas comiéndose a las ovejas, hermano. Eso es antinatural. Vemos afuera, ¿verdad? Y señalamos y decimos: no es de Dios el homosexualismo. Tampoco es natural, hermanos, que una oveja se coma a otra oveja. Si ustedes siguen atacándose y haciéndose daños unos a otros, dice la Escritura, van a terminar, ¿por qué? Por destruirse todos. Yo no sé si ustedes, hermanos, saben de congregaciones, hermanos, que han cerrado sus puertas por estas cuestiones, por las divisiones, por los problemas. Porque las divisiones, hermanos, son mutilaciones del cuerpo de Cristo. Son destrucciones que traen graves consecuencias. Y ya no vuelve, hermanos, a hacer lo mismo. Mira, te mochas un dedo
en un accidente, te mutilas el dedo y tu mano ya no va a volver a ser la misma. Así sucede, hermanos, en el cuerpo de Cristo. Todo lo contrario a lo que he dicho, hermanos, el apóstol Pablo ahora les dice a los hermanos de Galacia. Debemos de luchar, hermanos. Acuérdese lo que Santiago le dijo, hermanos, al pueblo, a los que estaban en la diáspora. Resistid al diablo y él huirá de nosotros. Pero note, hermanos, siempre se nos olvida decir lo que dice antes, ¿verdad? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Hay que luchar, hermanos, porque ciertamente, hermanos, el espíritu debe de estar por ahí, hermanos, luchando contra la carne. La carne quiere deseos, la carne quiere placeres, la carne quiere comodidades. Y estos son los consejos paulinos, hermanos, que él nos va a dar a continuación a todos nosotros. Pablo, hermanos, de antemano les hizo un llamado a la iglesia a que cada creyente dejara a un lado los deseos carnales y permitiera, hermanos, que los controlara el Espíritu Santo. Que sea Él quien gobierne nuestras vidas, para que cesen los pleitos, para que se acaben las disensiones, para que se terminen las murmuraciones. Es necesario estar llenos del Espíritu Santo. Esos son los consejos de Pablo, hermanos. Ese es el consejo paulino. Por eso en un hogar, hermanos, en una familia, cuando hay muchos problemas, al grado de llegar a querer el divorcio, es porque la bendición de Dios no está ahí, hermanos. Porque no hemos permitido que el Espíritu Santo gobierne mi vida. Y a la hora de comenzar una disputa con la pareja, hermanos, por ahí el Espíritu de Dios me haga humillarme y decir verdad, perdón, de humillarme y callar la boca, para que de antemano, hermanos, el problema no se haga tan fuerte. Porque dice la Escritura que la blanda palabra calma la ira, hermanos. Pero cuando el Espíritu de Dios no mora en mí de una magnitud, o mora en mí pero no lo dejo funcionar como es, no me callo la boca, y al contrario, hermanos, comienzan las palabras y más palabras y más palabras, al grado que llegamos, hermanos, ¿a qué? A los golpes, a las ofensas, a las heridas. Ese es el consejo de Pablo, hermanos. Que dejemos la carne, que hagamos a un lado lo carnal y que tomemos lo espiritual, hermanos. Que permitamos que el Espíritu Santo, hermanos, maneje nuestra vida. Que sea Él el que nos controle total y absoluto. Y nos va a dar ejemplos, hermanos. Mire, tenemos los ejemplos. La funcionalidad de la carne, hermanos. ¿Cuál es la funcionalidad de la carne? Dice el apóstol Pablo, hermanos, mire, ¿cuáles son? Adulterio. Cuando le damos cavidad, hermanos, a la carne, decimos, ¿qué tiene de malo? Pues yo puedo escoger. Hoy eso se está enseñando, hermanos. Se está enseñando que tú tienes libertad, ¿verdad? Pues cásate, divórciate, o no te cases. Es más, no te cases. ¿Para qué te casas? ¿Verdad? Tú tienes derecho de que estar con quien quieras, y 5 años con una, 2 años con otra. Y esto lo dice ahí, hermanos, el apóstol Pablo en el capítulo 5, verso 19 hasta el 21, nos habla acerca de la funcionalidad de la carne. Y comienza a dar, hermanos, por ahí una lista. Porque los deseos de la carne son, número 1, adulterio. Y usted sabe qué significa la palabra adulterio, hermanos. Viene del término griego moexia, la cual significa tener una relación extramarital. Una relación extramarital. Porque los deseos de la carne, hermanos, ¿qué son? Fornicación. Y cuando estudiamos la carta a los Efesios, hermanos, nos dimos cuenta que la palabra fornicación no significa lo que nos han enseñado por mucho tiempo, que es tener relaciones fuera del matrimonio. La palabra fornicación, hermanos, que la cual viene del término griego porneia, significa todo acto inmoral. Y mire, ponen la bandera, ¿verdad? La bandera esta de colores, la gente esta que está en contra de lo natural.
Y ni siquiera saben, hermanos, lo que significa esa bandera. Cada uno de los colores, hermanos, ahí tenemos el significado, hermanos, la sexualidad, la vida, la curación, la luz del sol, la naturaleza, el arte, la armonía y el espíritu. Y utilizan esa bandera, hermanos, ¿para qué? Para hacer inmoralidad. Ahora el hombre tiene derecho de amar a otro hombre. Ahora la mujer tiene derecho de amar a otra mujer. Ahora el hombre tiene derecho de casarse hasta con el perro o con el gato si desea. No nos sorprendamos, hermanos, que el día de mañana se haga una legislación en nuestro país, como en algunos otros países ya existe, donde puedas casarte con tu perro, ¿verdad? Hoy me voy a casar con el Bobby, y no es Bobby Larios, ¿verdad? Con mi Bobby me voy a casar. Hace un momento, hermanos, estaba viendo un video en las redes sociales de hay una android, ¿verdad? Una humana que hicieron un robot supuestamente y parece humano, hermano. Parece humano. Y hablan con ella y le pregunta el español, oye, ¿y tú estás ya lista para casarte con un hombre? Y le dice el robot, no, todavía no estoy programada para casarme con un hombre. Pero ¿sabe qué, hermano? Va a llegar el día en el que también los hombres van a quererse casar con robots. Entonces, todo esto es inmoralidad. La palabra fornicación significa inmoralidad sexual toda, hermanos. Hombres que tienen relaciones sexuales con niños, con los muertos, hermanos. Y todas estas cosas, hermanos, de perversidad. Asimismo, también el apóstol Pablo menciona, hermanos, la inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Término que proviene del término griego, hermanos, akatarsia, la cual significa impureza, suciedad, corrupción, depravación, hermano. Y una persona, hermanos, que saque una pistola y te la pone en la cabeza, con el simple hecho de sacarte o quitarte un peso, hermanos, es una persona depravada. Es una persona que está en inmundicia. Porque ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para quitarle la vida, hermanos, a otro ser humano por un peso? Pero sabes que hoy te quitan, hermanos, la vida por un peso. Allá en San Luis Potosí había un jovencito, un hijo de una hermana. El muchacho iba en su bicicleta, hermanos, y por robarle el celular y la bicicleta, le dieron, hermanos, un balazo en la cabeza por quitarle la bicicleta. Eso es, hermanos, suciedad. Eso es vivir en la inmundicia, hermanos. Eso es vivir en la corrupción. ¿Qué es la corrupción? No, pues es el pan de cada día, hermanos. ¿De dónde? De México, ¿verdad? Ahí te va por abajo de la mesa y no digas nada. Usted no diga nada, hermanos. Depravación y corrupción. ¿Qué más es? Tenemos esta imagen, hermano. Cuidado con las redes sociales. Porque a veces la mujer o el hombre, hermanos, están ahí, pero detrás de la computadora está un hombre inmoral, hermano. ¿Cuántos casos no se han visto el día de hoy? En este año, hermanos, de hombres perversos por ahí conquistando a señoritas, hermanos, y después se las llevan para la trata de personas en otro país. Asimismo, también el apóstol Pablo habla de la lascivia. ¿Qué es la lascivia, hermanos? La lascivia no es el movimiento indecoroso del cuerpo, ¿verdad? Sino que la lascivia viene del término griego, hermanos, aselgeía, la cual significa imprudencia, descaro. Una persona grosera, hermanos, que no le da vergüenza nada. Una persona que vive en libertinaje completo. Una persona que no tiene control. Una persona que no tiene control, hermanos. Y no puse una imagen porque realmente esta es una imagen grotesca de una persona descontrolada. Que no le da vergüenza nada, hermanos. Asimismo, el apóstol Pablo habla de idolatría. Las obras de la carne son estas. La idolatría es todo lo que desplace o sustituya el tiempo, hermanos, hacia Dios. ¿Cómo qué? El Dios dinero. El Dios dinero, hermanos. Y discúlpeme que le voy a decir esta palabra, hermanos, porque esta palabra la usa el vulgo para maldecir y para decir groserías. Pero el Dios dinero, hermanos, de los griegos era el Dios Mamón. Así era conocido. Y mire cómo lo tienen. No, hermano, es que no puedo reunirme porque tengo que trabajar y trabajar para ganar dinero. Mucha plata, mucho dinero, porque debo a Coppel, debo a FAMSA, debo al de la tienda. A todos le debo, hermano.
Y al Señor no le debemos nada. No, Él se espera. ¿Será? Se convierte en Dios, hermanos. Entonces, el Dios trabajo, hermano. O sea, hermano, no hay tiempo. ¿Cómo no va a haber tiempo? Si Eclesiastés dice que hasta para morir hay tiempo, hermano. Todo lo que está debajo del sol es vanidad de vanidades. Luego viene el Dios deporte, hermano. Es domingo y hay que irnos a ver a los Tigres y a los Rayados. Oye, hermano, pero hay reunión. No, el otro domingo vamos. Es más, el martes si hay reunión vamos. Ahorita hay que ir a gritar. No, queremos goles, queremos frijoles. Órale, vámonos a gritar por allá, hermanos. ¿Verdad? El Dios deporte. Asimismo el apóstol Pablo habla, hermanos, ¿de qué? Hechicerías. ¿Qué son las hechicerías? ¿Habrá cristianos que siguen creyendo en la hechicería, hermano? ¿Se van allá a Veracruz a buscar a los chamanes? ¿Qué signo eres, hermano? ¿Te fijas en el horóscopo todos los días? La palabra hechicería, hermanos, viene del término griego farmakeia. Nota, hermano, farmakeia, un término de donde proviene la palabra farmacia, en la cual de antemano, hermanos, aunque la farmacia no es brujería, ¿verdad? Pero la gente busca la brujería, ¿para qué? ¿Para qué vas a una farmacia? A comprar medicamento. ¿Por qué, hermano? Porque estás enfermo. La gente busca la hechicería, hermanos, para sanar sus enfermedades. Hermano, es que tiene el mal de ojo. ¿Por qué? Es que tiene un ojo para arriba y otro para abajo. No, hombre, hermano, así nací. Hermano, es que el niño no se calla, pues está llorando. Es que le hicieron ojo. Hay que barrerlo. Y allá anda la abuela atrás del niño, corre y corre con una gallina porque la quiere barrer con una gallina, hermanos. O la quiere barrer con el huevo y León la barre con el huevo y le pone en el agua. Y mira el ojote que tenía, mira el ojote que tiene. Cualquier huevo que usted eche al agua le va a pasar eso, hermano. ¿Habrá cristianos que practican eso? Sí, lo hay. ¿Qué me depara el amor? Vamos a ver a Madame Patou a ver qué dice. Y compra la revista, hermanos, por ahí, ¿verdad? Y dice, ¿qué horóscopo yo soy? No, yo soy Piscis, yo soy Libra. Mira, dice que hoy voy a encontrar el amor de mis sueños. No, hombre, no encontró nada, ¿verdad? Entonces, esos son, hermanos, las obras de la carne. Hechicerías. Enemistades, hermanos. La cual significa, hermanos, viene el término griego extra, la cual significa odio. Esas enemistades existen, ojalá y no, hermanos, dentro del cuerpo de Cristo. Pleitos, hermanos, viene del término griego geris, la cual significa contienda, rivalidad, egoísmo, riña, hermanos. En sentido plural, pleitos, discordia, familia con familia, hermanos. Cristiano contra cristiano, hasta vuelan las Biblias, hermano, y los himnarios y todo, ¿verdad? Esto es pleitos. Celos. ¿Eres celosa, hermano? Hermana, ¿eres celosa? ¿Eres celoso, hermano? Árale, ¿verdad? Celos. La palabra celos es una palabra transliterada. Simplemente significa, hermanos, alguien ciertamente que está teniendo algo de envidia. Está la esposa llamando por teléfono y el hombre ahí está. ¿Y a quién le está hablando? Se me hace que ya está hablando con esto y con lo otro. Oye, pues le está hablando a su mamá, ¿verdad? Déjala, tiene libertad. ¿Habrá hombres celosos? Muchos. Mujeres, más. ¿Quién es más celoso, hermano? ¿Las mujeres o los hombres? Mejor no voy a decir nada porque aquí vamos a empezar en contienda, ¿verdad? En disensiones. Bueno, ¿qué más, hermanos? Ira. A los hombres hoy nos pegan las mujeres, hermanos. Por eso vamos a hacer un sindicato de hombres golpeados. La palabra ira viene del término griego tumos, la cual significa, hermanos, furor. Esa es la ira descontrolada. Porque hay otra ira que se conoce en el término griego como orge, la cual es una ira controlada, hermanos. Cuando la Biblia dice airaos pero no pequéis, usa la palabra orge. Y aquí usa la palabra tumos para hablar acerca de qué, hermanos, de una persona encolerada, con rabia, con esa pasión intensa, hermanos, de que se ciega y golpea y después se arrepiente, hermanos, por lo que ha hecho. Esas son las obras de la carne. Contienda, del término griego, hermanos, heretía, la cual significa egoísmo, rivalidad, ambición egoísta, hermanos. Mira, todo lo quiere para él, porque primero yo y después yo. Antes decíamos el dicho, primero yo, primero mis dientes y después mis parientes. Ese dicho ya no está, hermanos. Ahora es primero yo, al último yo y después yo. Ya ni siquiera los parientes, hermano. Eso es lo que significa la palabra contienda, hermano.
disensiones, o sea, divisiones, hermanos, sedición, según la terminología griega, hermanos, disoxias, la cual significa, hermanos, esto, dividir, disendir, herejías. ¿Qué son esas herejías? Cuando se hacen partidos, cuando se hacen escuelas, ¿verdad? Cuando se hacen grupitos. Es por eso que yo, hermanos, lo he dicho muchas veces. Las juntas de predicadores, hermanos, que se hacen a nivel ciudad, a nivel municipio, son una herejía para Dios. ¿Sí sabe por qué? Porque se vuelve un concilio. Note la diapositiva. En medio está un hombre en una silla muy bonita y todos los secuaces están a un lado. Así se vuelven las juntas de predicadores, hermano. Hay alguien que quiere liderear y siempre está ahí lidereando, y todos los demás predicadores están al lado, y lo que este hermano diga, eso es lo que se va a hacer. Por eso es lo que significa la palabra herejía, hermanos. Se hacen partidos. ¿De qué partido eres tú, hermano? No estoy hablando en el sentido político, ¿verdad? No, pues yo pertenezco aquí al grupito, ¿verdad?, de los hermanos Cervantes, y yo pertenezco acá del grupito de la sana doctrina, y yo pertenezco acá del grupito de los antis, y yo espérame, eso es una herejía, porque estás haciendo partido, estás haciendo una escuela, estás haciendo una secta. Una herejía es esto, hermano. Esas son obras de la carne, porque la cabeza es Cristo de la iglesia. Las únicas reuniones de varones que se ven en la Biblia, hermanos, son de la iglesia local. No de varias iglesias, sino de la iglesia local. Aquí para tomar las decisiones de la iglesia local, no de la iglesia en general. Cada iglesia tiene su autonomía. Debe de ser autónoma, hermanos. Autosuficiente, ¿verdad? Y siempre llevadas a cabo por Cristo. ¿Qué más? Envidias. La palabra envidia, hermanos, significa celos, con una parte de coraje, hermanos, el decir, oye, en el caso de la diapositiva, hermanos, está la mujer mirando a la otra, épale, mira, tengo una plantilla, ella tiene una plantota, ¿cómo? Yo traigo un carrillo, un Volkswagen, y el vecino trae un BMW, ¿por qué? No, yo también quiero tener un BMW, ¿verdad? Yo también quiero tener la planta como la de al lado, una planta grandota. Y yo tengo una planta chiquilla ahí. Esas son las obras de la carne. Homicidios, del término griego phonos, la cual significa asesinato, muerte, hermanos. Y acuérdense que aquí, hermanos, en el homicidio entra lo que Cristo dijo. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Claro, Señor, sí he oído. Dice, mas yo os digo que cualquiera que habla contra su hermano es peor que un homicida, hermanos. Tengamos mucho cuidado con eso. ¿Qué más, hermanos? Tenemos borracheras, la cual significa, pues todos sabemos qué es eso, ¿verdad? Embriaguez, exceso de bebida, borracheras. Y sí, existían cristianos, hermanos, que le entraban bueno al cloc, ¿verdad? Le entraban bonito. Orgías, del término griego, hermanos, komos, la cual significa banqueteo, orgía, juerga, parranda, tener relaciones sexuales, hermanos, entre muchas personas. Y eso, hermanos, estará próximo a verse en las calles también, hermanos, como lo hacía Sodoma y Gomorra. Ya nada más eso nos falta que suceda, hermanos, en las calles. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es la amonestación paulina? Quienes practican cualquiera de estas 17 cosas no heredarán el reino de los cielos. Nosotros los cristianos, hermanos, debemos ¿de qué? De practicar el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, hermanos, porque el fruto del Espíritu es la vestimenta del cristiano, y la vestimenta del cristiano es, y note, hermano, la portamos y debemos portar todas aquellas personalidades que hemos sido sumergidas en agua. Y la vestimenta del cristiano, hermanos, ¿cuál es?
es amor, el amor ágape. Ese amor que dice simplemente, hermano, te amo y se acabó. No te amo porque. El amor eros, hermanos, decía, te amo porque eres mi esposa. El amor estorge, hermanos, te amo porque eres mi familiar. Porque te amo porque eres mi familiar. El amor filos porque eres mi amigo. El amor ágape simplemente dice, te amo y se terminó. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más tenemos? La vestimenta, hermanos, del cristiano. No solo es amor, sino también es gozo, alegría. Regocíjate, hermano. Porque a veces los cristianos tenemos cara de baqueta, hermano. ¿Cómo que cara de baqueta? Como el caballo, hermano, larga. Dice, oye, y luego llega el visitante y dice, pues ¿qué tienen los hermanos? ¿Vinieron a un velorio o qué? Y luego cantamos, estad siempre gozoso, está siempre gozoso. Oye, qué gozo tienen los hermanos. Gózate, hermanos. Gózate en la tribulación, en la enfermedad, en la angustia, hermanos. Ese es parte del fruto de la vestimenta del cristiano. Asimismo, la paz, la cual viene del término griego Irene y en el término hebreo Shalom, hermanos, y explicaba un poco respecto a esta palabra la clase anterior. Esta palabra significa, hermanos, bienestar, tranquilidad. Sé tranquilo, hermano. Somos hijos del dueño del mundo. ¿Por qué te preocupas? Estate tranquilo. ¿Por qué te afanas? Dijo el Señor. No te afanes por el día de mañana. ¿Qué más, hermanos? Otra parte de la vestimenta del cristiano. Nos vestimos de paciencia. Qué difícil, ¿no? La paciencia. La palabra paciencia viene del término griego makotrumía, hermanos, la cual significa esperar en el tiempo. Espera en el tiempo, hermano. No te desesperes. Llegará la respuesta tarde que temprano de parte de Dios. Benignidad. ¿Qué es la benignidad, hermanos? Es la benevolencia, la bondad, la misericordia, el bien, lo bueno, lo correcto, la honradez. Esa es la benignidad, hermanos, la bondad, el ayudar a otro. Es lo que Pablo dijo, hermanos, que para eso nosotros trabajamos, para ayudar precisamente a otro. De eso nos debemos de vestir, no de las 17 cosas anteriores. Asimismo dice bondad, de generosidad, hermanos, de rectitud. No des lo que te sobra, sino lo que te cuesta, hermanos. Si alguien lo necesita, ofréceselo. Dáselo como este señor que está ahí, hermanos, ofreciendo sus sandalias a esta persona que no tiene. Fe. Así también, hermanos, la fe. El término griego pistis, la cual significa confianza, creencia, convicción, hermanos. Doctrina, garantía. De eso nos debemos de vestir nosotros los cristianos, hermanos. Mansedumbre, del término griego praotes, la cual significa, hermanos, apacibilidad, humildad y dulzura. Eso es la mansedumbre, hermanos, dulzura. Que tus palabras sean sazonadas, recuerda, dulces, tranquilas. Y asimismo de templanza. ¿Qué es la templanza? Es el dominio propio, hermanos. Mira, ahí está el niño, le prohibieron comer bombones y galletas y nomás se le quedan viendo, ¿verdad? Tenemos que tener dominio propio. Esa es la templanza. Y sobre todo, hermanos, el apóstol Pablo la utiliza en el ámbito sexual. Allá en la carta a los Corintios dice el apóstol Pablo, si hay alguno entre nosotros que se esté quemando utilizando modismos, pues cásese, ¿verdad? Pero si tienen el don de continencia, o sea, tienen el dominio propio para dominar sus cuerpos, así quédate, es mejor quedarte soltero. ¿Por qué? Porque las mujeres te quitan mucho dinero, ¿no? ¿Verdad? No, hermanos, porque ciertamente para Pablo en aquel tiempo, hermanos, estaban pasando sufrimientos muy fuertes los que tenían familia. Y por eso él dice, así quédate mejor. Entonces, la vestimenta del cristiano aquí está, hermanos, del dominio propio. ¿Y sabes qué, hermano? Contra tales cosas no hay ley. No hay legislación, no hay restricción, no hay absolutamente nada. Entonces el apóstol Pablo ya contrastó lo que es las obras de la carne, 17 cosas, con las obras del Espíritu Santo. El fruto, hermano, no los frutos, el fruto del Espíritu Santo. ¿Los tendremos, hermanos? Tenemos nosotros el Espíritu de Dios. Quienes estamos bautizados para el perdón, quienes nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados, tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, hay que dejar que el Espíritu funcione.
Para tener esto, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Para tenerlas, hermanos, hay que ejercitar esto para lograr obtener estas cosas. Porque probablemente no tenemos paciencia, ¿no? Probablemente no tenemos amor. Probablemente no tenemos templanza, o sea, dominio propio. Bueno, hay que trabajar en ello para que las obras de la carne sean desplazadas y quede en nosotros las obras del Espíritu. Estimados hermanos, gracias por su atención una vez más y dejamos el lugar para continuar. Dios les bendiga, hermanos.